Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Igor González, trabajo en la unidad de rodilla del Hospital Universitario de Cruces y voy a hablar del cálculo y manejo de la interlínea en la cirugía de revisión. Bueno, el objetivo principal en la cirugía de revisión es identificar, entender y solucionar el problema, pero va a ser de suma importancia restaurar la interlínea nativa. Debemos restaurarla porque ya hay suficiente evidencia científica que dice que mejora los resultados, provoca un menor riesgo de inestabilidad en media flexión, nos va a afectar a los gaps y se habla de un umbral que no hay que intentar superar, que son de 4 milímetros. La interlínea podríamos definirla como la unión entre dos superficies articulares. En la rodilla protésica sería entre el componente femoral y el polietileno, y habitualmente siempre hablamos de una interlínea distal, pero realmente es algo tridimensional y que viene definido por todo el contorno del componente femoral. Así, en el plano coronal puede verse modificada si nosotros ponemos el componente femoral en varo o en valgo. También si nosotros proximalizamos o distalizamos el implante. Y en el plano sagital tenemos la interlínea posterior, que se verá modificada si anteriorizamos o posteriorizamos el implante. Y tanto la interlínea distal como la posterior se modificarán si le damos extensión o flexión al implante. Por último, en el plano axial solo afecta a la interlínea posterior si le damos rotación interna o externa. Entonces podríamos decir que tenemos una interlínea principalmente distal y posterior que puede haberse afectada por 5 variables en los 3 planos del espacio. Y gracias a la cirugía asistida por ordenador podemos controlar todas esas variables: el varo-valgo, la proximalización, flexoextensión, rotación y anteriorización o posteriorización. Y podríamos afirmar que esta cirugía asistida por ordenador nos va a ayudar a restablecer la interlínea nativa en los 3 planos del espacio. Bueno, esto sería un poco el índice que vamos a seguir en la charla. Empezamos por a ver qué es lo que dice la literatura. Tenemos unos valores absolutos y unos valores personalizados. Los valores absolutos serían los mismos valores para todos y los valores personalizados serían pues ya unos que varían en función de la morfología del propio paciente. En cuanto a los valores absolutos, si nos vamos al lado femoral, pues siempre se habla de unas distancias fijas desde unas referencias anatómicas, principalmente 30 milímetros desde el epicóndilo medial, 25 milímetros desde el epicóndilo lateral y unos 40 desde el tubérculo del aductor. A nivel de la tibia, pues las referencias más usadas suelen ser unos 15 milímetros desde la cabeza del peroné y unos 32 desde la tuberosía tibial. Pero no podemos pretender que estos valores sean los mismos para una persona de 2 metros que para una de 1,5 metros. Seguramente no tienen nada que ver y hay que intentar evitar estos valores absolutos y ir a por los valores personalizados. Estos valores personalizados son unas relaciones entre referencias anatómicas femorales y tibiales, que bueno, pues hay muchos descritos. Aquí tenemos también en un gráfico todos los que podríamos utilizar. Resumiendo, el que vayamos a utilizar tiene que ser de fácil medición y de fácil palpación para no volvernos locos, intentar tener una técnica lo más reproducible y segura. Entonces, bueno, existen algoritmos para definir la interlínea. Aquí tenemos uno que voy a pasar a explicar. Primero empezamos a buscar la interlínea desde el lado femoral, identificando el epicóndilo lateral. Si le podemos identificar, medimos la distancia interepicondilia y esa distancia entre 3 sería la distancia correspondiente que hay del epicóndilo lateral a la interlínea. Si no podemos identificar el epicóndilo lateral, pero podemos identificar el lateral flare, que sería la zona lateral del ensanchamiento de la metáfisis, medimos la distancia intermetafisaria y esa distancia entre 2 sería la distancia que hay del lateral flare a la interlínea. Con esto podríamos ya tener la interlínea desde el lado femoral y ahora habría que ir a la interlínea desde el lado tibial. Si podemos identificar el tubérculo del aductor, medimos el diámetro sagital tibial y esa distancia entre 2 sería la distancia que hay desde el tubérculo del aductor, o sea, desde la TTA a la interlínea. Si no podemos identificar el tubérculo del aductor, pero podemos identificar la articulación tibio-peronea proximal, medimos el diámetro tibial coronal y esa distancia entre 3 sería la distancia correspondiente que hay desde la articulación tibio-peronea proximal a la interlínea. Y luego debe de haber una correlación entre ambas distancias. El ratio, la relación entre la distancia del epicóndilo lateral a la interlínea y de la articulación tibio-peronea proximal a la interlínea debería ser de 1, es decir, deben de ser más o menos
iguales. Bueno, esto que parece un trabalenguas, que realmente lo es bastante complicado de llevar a cabo en la práctica diaria y sobre todo hay que priorizar la interlínea femoral porque la tibial puede verse influenciada por la laxitud de las partes blandas. Entonces, quizás lo más fácil sea usar los ratios epicondilares, que hay que medir la anchura transepicondilia bien en una radiografía calibrada o en un escáner, y esa anchura transepicondilia por 0,33 sería la distancia que debería de haber del epicóndilo medial a la interlínea. Esa misma anchura multiplicada por 0,28 sería la distancia que debería haber del epicóndilo lateral a la interlínea. Y esa anchura transepicondilia por 0,54 sería la distancia que debería de haber del tubérculo reductor a la interlínea. Esto está descrito por la bibliografía como el método más fiable y reproducible para calcular la interlínea. Y es el que nosotros utilizamos. Entonces, los valores personalizados, pues, valga la redundancia, son individualizados. Priorizaremos siempre la interlínea desde el lado femoral con los ratios epicondilares y, dado que las partes blandas afectan la interlínea tibial, podemos usarla como método coadyuvante al cálculo de la interlínea. Como ya he dicho antes, el método que vayamos a usar tiene que ser, o la referencia anatómica, tiene que ser de fácil medición y de fácil palpación. Bueno, cuando nos viene un paciente a la consulta, pues lo primero que tenemos que hacer es examinarle, explorarle, ver el rango de movilidad que tiene y entender qué es lo que él nos está contando sobre su rodilla para poder localizar la etiología principal. En la radiografía mediremos una serie de parámetros como el ángulo mecánico, el eje mecánico de la extremidad, podemos calcular también la alineación mecánica del componente femoral, del tibial, la altura del corte, el PCO ratio, la basculación de la patela, muchas cosas. Y luego además debemos de calcular dónde está la interlínea. Entonces, si tenemos la rodilla contralateral sana, podemos trazar desde ahí unas distancias de las referencias anatómicas que habitualmente es tubérculo autor y epicóndilos, y trasladarlas a la rodilla que vamos a intervenir para ver cómo está posicionado el componente femoral. En el escáner también nos va a ayudar para medir la anchura transepicondilia, las distancias que acabo de decir y la rotación de componentes y la existencia de lesiones osteolíticas, pues para saber si tenemos que pedir un cono o una vaina o cambiar el nivel de constricción. Además, hay que definir la etiología principal de esa revisión porque cada etiología va a precisar de un tratamiento específico y tenemos que ser capaces de resolverlo y tener el instrumental y material adecuado para cada problema al que nos enfrentemos. Y luego es muy importante hacer una planificación, más aún si vamos a hacer una cirugía de revisión asistida por ordenador, para ver que hay una correlación entre los datos que nos da el navegador o el robot con lo que hemos planificado y saber si vamos por el buen camino o nos estamos equivocando. Planificaremos el tamaño de los implantes y los vástagos también y, como ya he dicho, hay que conocer qué debemos solucionar y siempre llevar un plan B. Y es que cada problema va a precisar de una solución específica. El funcionamiento de la cirugía asistida por ordenador, hay que recordar que todos los puntos que vamos a palpar o recoger son virtuales y este paso es muy importante para que haya una buena correlación. Las referencias que vayamos a utilizar tienen que ser lo más replicables y localizables posibles, y es que estos sistemas van a usar la serie de puntos que les damos y los algoritmos para establecer una interlínea virtual sobre la que trabajar y llevar a cabo el flujo de trabajo de la intervención. Ya tenemos unos sistemas informáticos que tienen un software específico para la revisión de rodilla, pero tenemos otros que, aunque no tienen un software específico, bueno, haciendo ciertas maniobras, digamos así un poco engaño, los podemos utilizar también para hacer revisiones. Así hay sistemas en los que planificaremos la interlínea previa a la intervención, hay otros en los que manejaremos la interlínea a base de la resección del fémur distal y luego hay otros que tienen un apartado específico en el que nos figura ya cómo estamos modificando la interlínea dentro de la intervención. Incluso hay algunos que tienen un apartado específico para la interlínea desde el lado tibial. Así un poco resumiendo cómo funcionan estos sistemas, van a darnos dos opciones. Podemos utilizar o el cóndilo más distal como referencia o hay otros en los que nos va a dejar usar un punto palpado. Es decir, nosotros tocamos un punto y le diremos al navegador o al robot: quiero que mi interlínea virtual esté
a X milímetros proximal o distal de este punto que yo estoy palpando. Desde el lado tibial, pues sobre todo se puede usar la referencia del punto palpado. Y nosotros, bueno, pues ¿cómo hacemos las revisiones? A todos los pacientes les pedimos un escáner, medimos la anchura transepicondilia, la distancia del epicóndilo medial a la interlínea, la rotación de los implantes y la existencia de osteolisis. En la radiografía usamos un software específico para medir pues, ciertos parámetros como es la alineación mecánica del componente femoral, la alineación mecánica del componente tibial, el ángulo anatómico mecánico del fémur, que es para ver un poco qué angulación de vástago puedo elegir, y el eje mecánico de la extremidad. Además, en la planificación podemos elegir pues, la longitud, orientación de los vástagos, si vamos a usar suplementos, si vamos a necesitar un offset, si hay una deformidad extraarticular, como hemos visto en el caso que ha presentado antes Emilio, pues dónde tengo que colocar los componentes. Y siempre calculamos los ratios epicondilares desde las tres referencias, desde el epicóndilo medial, lateral y el tubérculo del autor, los extrapolamos a una radiografía para hacernos una idea de cómo está ese componente. Y con esto, si nosotros conocemos la distancia del epicóndilo medial a la interlínea medida, que es lo que tenemos, y el ratio, que es lo que queremos alcanzar o debería de haber, pues podemos saber si el componente femoral está correctamente posicionado, en cuyo caso la distancia medida sería menor que el ratio. Si el componente femoral está correctamente posicionado, ambas distancias deberían de ser similares, o si el componente femoral está distalizado, en cuyo caso la distancia medida sería mayor que el ratio. Habitualmente en las revisiones pues, es raro encontrarnos en un caso en el que el componente femoral esté distalizado, casi siempre está en su sitio o proximalizado. Tendríamos tres escenarios posibles que nos podemos encontrar cuando hacemos una revisión. Entonces, con un componente correctamente posicionado, cuando nosotros con un componente correctamente posicionado, cuando nosotros retiramos el implante, el navegador que nosotros utilizamos habitualmente nos manda a palpar la superficie ósea distal remanente. Entonces, si el componente está correctamente posicionado, cuando quitamos el componente y tocamos el cóndilo femoral distal, nos dice que tenemos unos 8-10 milímetros de distancia a la interlínea que hemos planificado, que es pues, el grosor distal del implante femoral. Si el componente está mal posicionado, pues si está proximalizado, por ejemplo, nos encontraremos que cuando quitamos el implante y tocamos tanto en la parte medial como lateral, esa distancia será mayor de esos 8-10 milímetros. Y si el componente está en varo o en valgo, pero el cóndilo más distal está correctamente posicionado, pues aquí en un ejemplo tenemos un componente femoral en 3 grados de valgo, con lo cual el cóndilo más distal sería el medial. Cuando nosotros quitamos el implante y palpamos esa zona medial, nos dice que tenemos unos 8 milímetros, sin embargo, cuando tocamos la zona lateral, que está ascendida, porque el implante está en valgo, nos da una distancia mayor. Entonces tomaríamos como referencia el cóndilo más distal, pero que tiene que estar correctamente posicionado. En la radiografía lateral, pues hacemos, si la rodilla contralateral es sana, medimos la distancia de la cabeza del peroné a la interlínea, la trasladamos a la otra rodilla que vamos a operar y medimos la distancia hasta un punto fácilmente reconocible que sería la interfase entre el componente tibial y el hueso. Palpamos ese punto y le decimos, quiero que la interlínea tibial esté a X milímetros, en este caso 13 proximal de este punto que yo te estoy tocando. Bueno, así como un poco como resumen, ¿qué punto elijo? Porque esto puede ser un poco lioso si no se está acostumbrado. Pues resumiendo, si el componente femoral está correctamente posicionado, usaremos como referencia el cóndilo más distal. Si el componente está en varo o en valgo, pero el cóndilo más distal está correcto, el cóndilo más distal también. Y si el componente está mal posicionado, pues no nos queda otra que ir a una referencia anatómica y usar el punto palpado. A nivel tibial, como he dicho, trasladamos la distancia de la cabeza del peroné a la interlínea, a la interfase anterior del componente tibial y usaremos el punto palpado. Y estos puntos que hemos usado o que vamos a usar, como ya he dicho antes, tienen que ser fáciles de localizar y fáciles de palpar. Y solo de esta forma
podremos hacer una cirugía asistida por ordenador, son principalmente revisiones, con un método seguro y reproducible. Podemos concluir que el objetivo principal en la cirugía de revisión es establecer la interlínea nativa. Vamos a priorizar la interlínea desde el lado femoral con los ratios epicondilares y no usaremos únicamente una referencia tibial para el cálculo de la interlínea. La planificación preoperatoria es de suma importancia, mucho más aún si vamos a hacer una cirugía asistida por ordenador. Y eso sería todo.